Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias a quienes nos estáis escuchando por atender a esta iniciativa de UGT, a esta presentación de un estudio, como ya habéis tenido la ocasión de oír a Alberto, muy interesante con motivo de la entrada en vigor de esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social, que es el ingreso mínimo vital. Yo voy a comentar básicamente lo que ha sido nuestra participación en todo el proceso, tanto de gestación como de consulta de lo que es el texto del Real Decreto Ley que finalmente aprobó el ingreso mínimo vital. Y deciros que, por supuesto, desde que comenzó la crisis, el objetivo y la prioridad de la UGT ha estado centrado en el mantenimiento del empleo, por una parte, pero también en incrementar la protección social en una situación en la que nos encontramos que, dado la paralización por los confinamientos de la actividad económica, llegábamos a la conclusión en OGT que básicamente la crisis se iba a traducir como así está siendo en una cuestión, en un problema de empleo y de protección, por consiguiente, de ese desempleo que podría crearse con la crisis. En este sentido, es que el punto de partida, y de ahí nuestra reivindicación temprana, desde prácticamente el momento cero en que el gobierno comenzó a desplegar su escudo de protección social, como lo llamó, todo ese conjunto, de ese abanico de medidas para tratar de paliar la situación que se estaba creando en la sociedad. Nosotros le pusimos desde el primer momento al gobierno el punto en decir que el problema de dónde partíamos es que la protección por desempleo en España es muy escasa, puesto que deja el 40% de los desempleados de nuestro país, de esos 3 millones 100 con los que empezamos esta pandemia, prácticamente sin ningún tipo de cobertura de protección. Y, por supuesto, eso en situación de confinamiento agrava y mucho la situación de las personas, mucho más, además, cuando no se puede acudir ni a buscar trabajo ni a cualquier otro tipo de actividad. La cuestión es que desde de parte del gobierno no recibíamos respuestas en torno a esa necesaria, por otra parte, reforma de la protección por desempleo que viene arrastrando desde prácticamente hace 2 años, donde un Real Decreto casi obliga legalmente al gobierno a acometer esa necesaria reforma de la protección para que proteja más y mejor a quien lo necesita en cantidad y en calidad. Por tanto, las respuestas, como comento, desde parte del gobierno en torno al incremento de esa protección por desempleo, no terminaban de llegar. Nosotros, la propuesta que le hacíamos al gobierno era que si la situación de crisis que se planteaba ahora estaba ligada, pues como decimos, con esa situación del empleo, había que crear una protección extraordinaria en tanto duraran los efectos de la pandemia y que necesariamente el ingreso mínimo vital pues tenía que ser fruto de un debate mucho más pausado, mucho más largo y rico en el tiempo, y que las prisas por acometer las urgencias que planteaban la crisis, desde luego, no parecían las más idóneas. Por tanto, insistimos en todos los medios, hicimos campaña, insistimos al gobierno en los ámbitos de negociación y participación que hemos tenido para dar lugar a esa prestación extraordinaria, esa especie de renta mínima, como la llamamos en OGT, por la crisis del COVID-19, pero que diera cobertura a todas y cada una de las personas que no tenían ningún tipo de protección. Es ese famoso lema que creamos para las personas pobres: confinarse es un lujo que no se pueden permitir. Ese otro lema que puso en marcha el gobierno, que decía no dejar a nadie atrás en la recuperación y en la salida de esta crisis. Y eso pasa, desde luego, a juicio de UGT, porque no haya nadie, absolutamente nadie, sin protección. Pues bien, en medio de toda esta intrincada vida participativa intensa, porque realmente los acontecimientos, como habéis ido viendo, los reales decretos, las medidas se han ido produciendo de una forma prácticamente frenética, y nuestra participación, nuestra elaboración de propuestas, nuestra demanda y exigencia al gobierno
ha ido a una velocidad realmente nunca vista, digamos, por las exigencias que había en la sociedad. Finalmente culminó en ese proceso de consultas donde UGT y Comisiones Obreras planteamos conjuntamente una plataforma porque con el sindicato Comisiones Obreras coincidíamos en estos planteamientos. Había que dar una extraordinaria protección en estos momentos a todos los problemas derivados del desempleo y había que desarrollar en un debate posterior lo que es una prestación tan importante, tan histórica como es el ingreso mínimo vital y que los sindicatos llevamos reclamando desde la huelga del 14D en 1988, es decir, es una exigencia sindical sobre todo. Pues bien, en ese proceso de consulta rápido, breve diríamos, a que nos sometió el gobierno, pudimos situar varias cuestiones muy importantes del ingreso mínimo vital, no, por supuesto, no sin celebrar la iniciativa, porque toda iniciativa de protección, por supuesto, era bienvenida, es bienvenida por parte del sindicato. Esto marca una diferencia importante y va a marcar una diferencia importante de la salida de la crisis anterior con esa crisis, pero hay que tratar de llegar a todas las personas. Pues bien, nosotros le planteamos cuestiones complicadas que plantea el ingreso mínimo vital, porque como bien sabéis, el ingreso mínimo vital se plantea como un complemento de renta, no es una prestación que tenga un valor único. Por supuesto, hay una escala de valores que se reconocen dependiendo de la categoría y composición de la unidad familiar, pero esa prestación es complementaria para su cálculo. Se toman en cuenta todas las rentas que perciben la unidad familiar, salvo las prestaciones de renta mínimas garantizadas que otorgan las comunidades autónomas, sobre todo por una cuestión de competencias, porque el gobierno no puede tocar para nada, son cuestiones competenciales absolutamente separadas, las rentas mínimas de las comunidades autónomas, por tanto, estas tienen obligatoriamente que seguir, continuar prestándose en los términos que cada comunidad autónoma decida y ahí no puede nada disponer el gobierno. Por tanto, le planteábamos que dentro de esa complementariedad, donde se prevé que pueda ser una renta complementaria del trabajo, nosotros vemos un grave problema dado, como ha comentado ya Alberto, los bajísimos salarios que todavía tiene nuestro país, que no termina de recuperar, y las prácticas fraudulentas que podrían dar lugar a que la compatibilidad de la percepción del ingreso mínimo vital con un salario pudiera hacer un efecto de tirar hacia abajo aún más de esos salarios de manera evidentemente fraudulenta. Se plantea que para incentivar la salida mejor dicho, la incorporación al mercado de trabajo del perceptor del ingreso mínimo vital, además de compatibilizarse con una actividad laboral, se perciba incluso un incentivo para fomentar esa iniciativa. Pues bien, en este sentido, nosotros nos mostramos absolutamente contrarios, comisiones y UGT, a la compatibilidad, a la posibilidad de compatibilizar el ingreso mínimo vital con salario, pero finalmente tras el breve proceso de consulta, hemos conseguido que esta cuestión no venga regulada en el Real Decreto Ley, sino que quedará a un proceso de negociación de un reglamento donde se establecerán absolutamente todos los apartados de cómo se desarrollará esa compatibilidad, porque efectivamente para nosotros vemos grandes peligros y de hecho las experiencias habidas en otros países sobre esa compatibilidad nos dan la pauta de que efectivamente los miedos que podemos tener en UGT están ciertamente fundados. Otra de las cuestiones importantísimas y, como os digo, haciendo ese hincapié que hacemos sobre la necesidad de cubrir un problema que es eminentemente y fundamentalmente laboral por la situación que nuestra protección por desempleo tiene en España, es por la que se hace casi necesario una protección extraordinaria, como pedíamos, o este ingreso mínimo vital. Por tanto, por esa conexión con el mercado laboral, exigíamos al gobierno que el ingreso mínimo vital tuviera una componente obligatoria, es decir, no solamente fuera un derecho de percibo de renta para el beneficiario, sino también de que los poderes públicos establecieran, asociados a ese ingreso mínimo vital,
políticas activas de empleo que facultaran al beneficiario no solamente a una inclusión social que desde luego es más que deseable para las situaciones de pobreza y exclusión social, sino también una integración en el mercado laboral. En UGT pensamos que el reconocimiento a esa prestación del ingreso mínimo vital tiene que venir aparejado al mismo nivel con ese reconocimiento obligatorio a los perceptores de derechos en cuanto a políticas que marquen una orientación, un periodo de unos itinerarios de inclusión en el mercado de trabajo que finalmente acaben con la inclusión y la obtención de un puesto de trabajo estable, a ser posible, del perceptor del ingreso mínimo vital. Y es que esa es otra de las partes que nosotros, desde UGT, venimos reclamando al gobierno, es decir, no solo hay que reformar esa protección por desempleo, sino conectar ese sistema de protección por desempleo con esas políticas activas que en los países de nuestro entorno europeo son prácticamente derechos reconocidos automáticamente a todos los desempleados. Y como decíamos en UGT en algunas de nuestras campañas, los desempleados en nuestro país prácticamente no tienen derecho cuando deberían tener esos derechos a que se les evalúe la situación de desempleo, que se les establezca el por qué tienen esa situación, es decir, las causas concretas del por qué no encuentran empleo, y al establecer una serie de medidas de acompañamiento y inserción que acaben finalmente en la recuperación de ese desempleado para el mercado de trabajo. Por tanto, esto sí que efectivamente ha salido así, solo que en el Real Decreto, solo que a juicio de UGT, creemos que tiene que establecerse una coordinación efectiva en materia de políticas activas de empleo, puesto que aunque el marco general de las políticas de empleo lo marca el gobierno y esta es su potestad absoluta, son las comunidades autónomas quienes tienen la potestad de la ejecución de esas políticas activas, siempre y cuando, por supuesto, no contradigan el marco general de la ley de empleo, pero es necesario, es decir, la configuración tal y como está establecida en nuestro ordenamiento competencial obliga a una cooperación en materia de políticas de empleo para los perceptores del IMV tanto al gobierno, quienes marcan las políticas de empleo, como a las comunidades autónomas, algo que desde UGT le hemos planteado activa y eficazmente e insistentemente en toda lo que ha sido el proceso de consulta y que de alguna manera se refleja en el Real Decreto, pero desde luego vamos a seguir insistiendo porque es la única manera de trabajar coordinadamente en que estos objetivos tengan realmente éxito. Después hay otra cuestión no menos importante, y es que el ingreso mínimo vital, aunque es una cuestión que reconocemos histórica, es decir, ningún español a partir de ahora entre los 23 y 65 años va a ingresar menos que ese ingreso mínimo vital. Es absolutamente una cuestión, un derecho histórico que se reconoce a la ciudadanía, pero como mínimo vital de nuestro país no puede quedar sometido a la depreciación que supone las constantes subidas de los precios, de los índices de precios al consumo. Por tanto, planteábamos la necesidad imperiosa de que el ingreso mínimo vital tenga una revalorización automática como mínimo al IPC, algo que no ha sido recogido dentro del texto del Real Decreto Ley, pero sobre lo que seguiremos insistiendo porque nos parece que realmente no puede ser de otra manera. La situación actualmente, tal y como queda después del Real Decreto Ley, es que al considerarse una prestación no contributiva, queda sometida a su actualización a la decisión anualmente del Gobierno como para todas las pensiones y prestaciones no contributivas, algo que entendemos que es peligroso, puesto que el hecho de que el Gobierno tenga una determinada situación económica o un determinado color político pueden revalorizar o no, o pueden decidir no revalorizar esa prestación del ingreso mínimo vital, lo cual rebajaría de una forma que entendemos realmente que hurta derechos generales a toda la ciudadanía en nuestro país, es decir, entendemos que es una cuestión que es un agravio a la ciudadanía, una cuestión como una prestación tan importante como el ingreso mínimo vital pueda perder valor de un año para otro o pueda quedarse sin actualizar durante largos periodos de tiempo.
Eso, desde luego, a juicio de UGT hay que atajarlo, hay que conseguir, y será nuestro próximo objetivo, que esa revalorización como mínimo automática se produzca, porque esos 461,5 euros de mínimo que reconoce el ingreso mínimo vital, desde luego no pueden perder valor, sino todo lo contrario, sería deseable que fueran, a juicio de UGT, mucho más alto ese nivel mínimo para dar una mayor garantía de cobertura de renta a la ciudadanía. Y después, y por ir terminando, para hacer una breve exposición en ese primer apartado, planteamos una serie de cuestiones que tenían que quedar resueltas en el Real Decreto Ley, en el sentido de que debido a esa compatibilidad de rentas que se establece, le exigimos al Gobierno que todas las prestaciones no dinerarias que se prestan desde los servicios sociales de las comunidades autónomas, desde luego no podían entrar dentro de en el cómputo de esa compatibilidad. Y en ese sentido hay una cuestión muy importante que es que no ha quedado resuelta en el texto del Real Decreto, y es, por supuesto, las prestaciones que se dan en materia no económica y que se dan también en materia de vivienda no están incluidas en el cómputo, pero no se ha resuelto dentro de del texto del Real Decreto Ley la discriminación que supone para aquellos perceptores que tienen que pagar efectivamente por una vivienda respecto a aquellos perceptores del IMV que no tienen que pagar por tener una vivienda habitual. Eso no ha sido resuelto en el texto del Real Decreto Ley, como digo, y vamos a exigir que a futuro, desde luego, se compense esa desigualdad que entendemos que no puede permanecer por más tiempo, puesto que la vivienda, como todos sabemos, el pago de la vivienda, la protección, es la política de protección social que una de las más importantes en la determinación, en la asistencia de niveles de pobreza, es una de las más eficaces, se considera, a la hora de atajar las tasas de pobreza y exclusión social. Por tanto, esta cuestión en una prestación como el ingreso mínimo vital, como ha explicado Alberto, tan relacionada con las tasas de pobreza, que pretende actuar sobre esa pobreza extrema, pues tiene que tener en cuenta esta circunstancia. Entendemos que no es un olvido o no es una cuestión que no pueda quedar resuelta. Y a futuro, simplemente una línea, deciros que para nosotros el ingreso mínimo vital, sin dejar de reconocer su importancia, su relevancia, nos pone un punto en el camino. Por supuesto, hay que tratar de seguir mejorándolo. Tendremos que, a través de la mesa de negociación en el diálogo social, que negociar esos aspectos. Es probable que haya hasta 5 reglamentos de desarrollo del texto del Real Decreto Ley, donde entendemos que tendremos que estar los sindicatos, como así ya se nos reconoce, para el desarrollo de todas las cuestiones de compatibilidad de ingreso mínimo vital y empleo. Pero más allá que todo eso, el análisis que hacemos en UGT vuelvo un poco al principio de mi intervención, es decir, la protección por desempleo en nuestro país es deficitaria. El gobierno, con la prestación del ingreso mínimo vital, puede actuar, y así lo establece en esos 850.000 hogares a los que quiere llegar. Eso supone un 20% de la pobreza estructural, entre ese 60% de cobertura de la tasa por desempleo y ese 20% donde el ingreso mínimo vital de pobreza, de tasa de pobreza, donde quiere actuar, hay un margen tremendo, donde el gobierno tiene que seguir implementando medidas de protección social, tiene que implementarse la protección social, tiene que mejorarse esa protección por desempleo, y esa es la línea reivindicativa que vamos a llevar en UGT, porque la tasa de desempleo está, en los últimos datos, rosa los 4 millones, son casi 3.900.000 personas. La crisis no hace más que empezar. Tendremos que ver el comportamiento del mercado de trabajo conforme pase el verano y conforme el gobierno vaya manteniendo esas ayudas de protección del empleo hacia los ERTE, hacia las personas que están en ERTE, pero como todos sabemos, se produjeron casi 1 millón de despidos solo al inicio de la crisis, y como digo, hay muchos huecos de protección que para UGT, y con esos lemas de las campañas que hemos tenido intensamente durante toda la crisis y que vamos a seguir manteniendo, hay que dar cobertura a todas las personas. Ninguna persona debe quedar fuera de la recuperación, fuera de la protección,
más allá de esta crisis. Así que ese es nuestro camino hacia el futuro, negociación de mejora hacia los aspectos que hemos reivindicado ante el Gobierno en el ingreso mínimo vital y en paralelo demanda, exigencia de una mayor cobertura de la protección por desempleo y de la protección social en general en nuestro país, porque la salida de la crisis lo va a exigir y de manera importante. Muchísimas gracias a todos y a todas. ¿Cuántas solicitudes, Agustín, de Diario 16 pregunta, cuántas solicitudes han recibido y cuántas han aprobado? Me llega que para algunas personas es muy difícil poder hacer llegar la documentación vía telemática. ¿Cómo lo van a solucionar? Y por último, ¿cómo se va a solucionar la discriminación competencial entre País Vasco y Navarra y con el resto de las comunidades autónomas? Bueno, yo, si os parece, ¿puedo responder? Sí. Sí. Vale. Solicitudes, por lo que sabemos de parte del Ministerio, la verdad es que la entrada en la apertura del periodo el 15 de junio fue una verdadera avalancha. Creo que a fecha del viernes llevaban en torno a 200.000 solicitudes. Precisamente el mismo viernes pasado fueron los 75.000 primeros perceptores del ingreso mínimo vital que comenzaron ya a percibirlo, que les fue reconocido ya a partir de ese viernes. Las previsiones que hacía el Ministerio pensaba en reconocer de oficio unos 100.000, que eran los preceptores que ya el resto de comunidades pues tenía implementado, y tener en cuenta que los próximos 3 meses, lo que más o menos nos dicen, pretenden tener reconocidos esas hasta 200.000 solicitudes que tienen ya planteadas, teniendo en cuenta siempre que hasta septiembre los efectos económicos son retroactivos al 1 de junio. La cuestión competencial en principio es complicada porque lo que establece el Real Decreto es una transferencia económica, la gestión económica del ingreso mínimo vital a lo que son los territorios del País Vasco y el territorio foral de Navarra. Y en principio eso, como se ha visto, pues ya ha creado incluso declaraciones por parte de otras comunidades de que van a reclamar exactamente lo mismo que a las otras comunidades, y parece ser que el Real Decreto, pues aparentemente al menos, crea una discriminación con el resto de comunidades. Bueno, la realidad, incluso se ha llegado a decir que puede que tenga un viso de inconstitucionalidad que pueda dar lugar a algún tipo de recurso. Creo que alguna comunidad ya incluso ha amenazado con ese recurso, y parece ser que se pueda pensar que ese recurso podría tirar al ingreso mínimo vital. Pues bien, la competencia sobre una prestación de seguridad social es del Gobierno. El ingreso mínimo vital es una prestación no contributiva de la seguridad social, así se establece. La competencia de gestión íntegra es del Gobierno, pero evidentemente no se puede establecer como hemos hablado en toda esta videoconferencia, no se puede establecer el pago del ingreso mínimo vital sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, sobre todo porque son competentes exclusivamente en materia de servicios sociales y por la relación que este ingreso mínimo vital tiene con la erradicación o con la actuación en contra de la pobreza, ¿no? Por tanto, en el Real Decreto Ley se va un poco más allá de lo que las sentencias constitucionales han ido diciendo en cuanto a las posibilidades que tiene la Seguridad Social de establecer acuerdos, que las tiene, de establecer acuerdos con las comunidades autónomas para la gestión de determinadas prestaciones, como así hace con las pensiones no contributivas, que tiene establecidos acuerdos de gestión con las comunidades. Y parece ser que lo que establece el Real Decreto va un poco más allá de esos acuerdos de colaboración en el caso del País Vasco y Navarra, donde prácticamente cede toda la gestión económica. Pues bien, aunque tranquilizar en el sentido de que aunque esos recursos se produjeran, desde luego no pondrían en riesgo ni mucho menos lo que es la prestación de la seguridad social, es decir, no estaría ni está bajo ningún tipo de riesgo. Lo único que podría pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre esos traspasos hechos
de la gestión económica íntegra al País Vasco y a Cataluña. Pero desde luego el resultado que no se podría producir, como a lo mejor podría pretender alguna comunidad autónoma, es que se le traspasara toda la gestión económica al mismo nivel que se ha hecho al País Vasco y Navarra. Eso, desde luego, no es un resultado que entraría dentro de lo probable. Por tanto, en esta cuestión que hemos planteado desde UGT, lo hemos planteado al Gobierno en la mesa breve que tuvimos, pero mesa en definitiva, conjuntamente con comisiones, pues le planteamos que no era necesario a nuestro modo de ver que dentro del Real Decreto Ley se incluyeran cuestiones que pudieran dar lugar a recursos, no era para nada necesario a juicio de UGT, porque el Gobierno lo que tenía que establecer era esa coordinación, esos acuerdos de gestión del ingreso mínimo vital por parte de las comunidades autónomas en una mesa donde estuvieran todas las comunidades representadas. Así, desde luego, no habría agravios comparativos a ninguna de ellas y así también se podría cerrar una cooperación eficaz, que es lo que, desde luego, entendemos que es absolutamente necesario para UGT, para que se produzca una buena gestión del ingreso mínimo vital y, en definitiva, que se haga una buena gestión de la reducción de las tasas de pobreza de nuestro país, y para lo que, desde luego, desde UGT nos prestamos desde ya a colaborar en ese trabajo, en esa coordinación con las comunidades autónomas como el Gobierno. Nos hemos ya postulado de esa manera ante el Gobierno y lo queremos hacer ahora públicamente también, porque entendemos que es la clave para una buena política de gestión, de reducción de las tasas de pobreza, que para nosotros, desde luego, como sindicato de clase, son absolutamente esenciales. Queremos una sociedad igualitaria y queremos que se erradiquen esas tasas de pobreza, que son algo verdaderamente para nosotros una vergüenza nacional.